Bienvenidos a la clase número 2 correspondiente a la unidad número 1, microbiología. Vamos a hablar ahora de patogenia bacteriana. Sabemos que tenemos una flora microbiana normal que en condiciones habituales no nos produce daño. Sin embargo, sí va a producir este daño cuando nosotros produzcamos algún tipo de alteración. ¿Qué puede ser esto? Por ejemplo, el Escherichia coli es algo que habitualmente vive en nuestros intestinos, pero si esto se desplaza hacia el meato urinario y coloniza el tracto, nos va a producir una infección urinaria, lo que se puede transformar también en una pielonefritis, inclusive podemos tener una sepsis. ¿Por qué? Porque viajó microorganismos que habitualmente están en el tracto digestivo hacia el tracto urinario. También cuando hay potenciales patógenos que obtienen una ventaja competitiva. Por ejemplo, tenemos en el intestino gran cantidad de microorganismos y además tenemos clostridium difíciles. Y si nosotros tenemos un paciente al cual le estamos dando muchos antibióticos, va a eliminar bacterias que son protectoras, va a eliminar flora bacteriana que son protectoras, y este Clostridium difficile va a empezar a reproducirse en el lugar. Por lo tanto, va a obtener una ventaja competitiva. Y también en pacientes inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque la flora habitual que tenemos está en una armonía con el sistema inmunológico. Si este paciente está inmunodeprimido, por supuesto que estos potenciales patógenos van a actuar y van a provocar enfermedad. ¿Cuáles son las etapas del proceso infeccioso? Primero, hay una penetración al huésped del microorganismo, hay una adhesión de este a la célula, luego hay una reproducción, hay una lesión de las células que hospedan el microorganismo y hay una evasión de la segunda barrera defensiva, que está dada por los macrófagos y por los linfocitos. Cuando nosotros hablamos de virulencia, estamos hablando de la cantidad de microorganismos necesarios para causar una enfermedad al 50% de las personas expuestas al patógeno. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que una enfermedad va a ser más virulenta en la medida que necesite menos microorganismos para poder producirla. ¿Qué factores yo voy a tener de virulencia? El primer factor es la penetración a la célula hospedadora. El microorganismo penetra por alguna puerta de entrada y vence las barreras naturales del organismo. Después las bacterias, por ejemplo, con cubierta externa de polisacárido, como la Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitis, tienen más posibilidades de sobrevivir a la defensa inespecífica. Por lo tanto, mientras más facilidad tenga yo para poder penetrar a la célula hospedadora, mayor factor de virulencia voy a tener. Luego, como factores de virulencia tengo la adherencia a la célula hospedadora. Por ejemplo, el Escherichia coli usa el pili para adherirse. Los estreptococos del grupo A se adhieren a través de las fimbrias y otras bacterias se adhieren a través de moléculas de adhesión. Estas formas de adherencia va a impedir que actúe el moco o el líquido que pueda circular en forma abundante, como por ejemplo la orina. Entonces, cuando yo estoy expuesta frente a estos microorganismos, voy a decir que son altamente virulentos por tener estas características. Otro factor que contribuye a la virulencia es la invasividad. Algunas bacterias tienen colagenasa o hialuronidasa, lo que facilita que puede penetrar en la célula. Después de invadir la célula se produce una inflamación, la cual puede ser piógena, que produce pus, o puede ser granulomatosa, que consiste en la inflamación de los ganglios. Por lo tanto, la hialuronidasa o la colagenasa también son un factor importante para contribuir a la virulencia. El otro punto
que hace que una bacteria sea más virulenta es la presencia de exotoxinas. ¿Qué son las exotoxinas? Son aquellas producidas por las bacterias y las cuales van a actuar a gran distancia. ¿Quiénes son ejemplos de exotoxina? La toxina del tétano, la toxina de la difteria. Se inactivan estas con un calor de 60 grados, o sea, fácilmente las puedo eliminar en autoclave cuando hay presencia de ella. ¿Ya? También tenemos la toxina del Clostridium difficile. ¿Qué son las endotoxinas? Aquí hay un punto muy interesante porque las endotoxinas son lipopolisacáridos que van a formar parte de las bacterias que son gram negativos y van a formar parte de la pared de estas bacterias. ¿Cuál va a ser uno de los problemas que se nos va a producir? Cuando nosotros esterilizamos, eliminamos bacterias, las matamos, pero se descompone la bacteria al eliminarse y quedan estos lipopolisacáridos en el sector. ¿Qué es lo que pasa? Que si no son capaces de eliminarse estos lipopolisacáridos con calor, porque ya acá no nos va a hacer falta 60 grados, sino que vamos a tener que tener más calor para poderlas eliminar. Por eso es que necesitamos los 134 grados. Pero si no somos capaces de eliminarlas con eso, puede llegar a la persona que se va a operar y puede producir fiebre y puede producir inclusive un shock séptico, caracterizado por aumento de la temperatura, disminución de la presión arterial y taquicardia. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros hagamos un buen lavado del instrumental quirúrgico y después una esterilización. Muchas veces me preguntan que implantes, por ejemplo, ¿por qué no los esterilizamos rápidamente en peróxido de hidrógeno? Aquí tenemos la respuesta. Estas endotoxinas se eliminan con calor, por lo tanto se eliminan en autoclave, pero no se van a eliminar en peróxido de hidrógeno. Por eso es que es tan importante que todo lo que sea implantable lo podamos esterilizar en autoclave. En el caso de las bacterias gram positivo, el peptidoglucano de su pared celular también puede producir una insuficiencia cardiocirculatoria parecida a la causada por los lipopolisacáridos, pero es menos grave. Aquí tenemos algunos casos de gram positiva y de gram negativa, para que lo tengamos en cuenta. Como bacterias gram positivas tenemos el estafilococo áureo, el estreptococo piógeno, el Clostridium botulínico, y como gram negativa tenemos Escherichia coli, Treponema pallidum, el Vibrio cólera, el Helicobacter pylori, la Neisseria gonorrhea. O sea, todas estas en su exterior tienen estos lipopolisacáridos que si no se eliminan correctamente durante la esterilización con un buen lavado y una buena esterilización, una correcta esterilización con vapor, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos probabilidad de tener un shock séptico. Vamos a analizar la patogenia de los virus. Los virus pueden actuar de diferente manera. Hay algunos que van a matar a la célula en la cual se van a hospedar y van a producir muerte celular, como por ejemplo el adenovirus. Sin embargo, hay otros virus, como por ejemplo el papilomavirus, que puede transformar las células en células malignas. Y tenemos otros virus que son capaces de producir fusión celular. Y aquí tenemos como ejemplo herpes virus. Los virus tienen vías de entrada similares a las bacterias y se pueden quedar localizados o distribuirse en forma sistémica a través del sistema sanguíneo o el linfático. Las infecciones virales pueden infectar al feto produciendo su muerte o también anomalías en el desarrollo, como en el caso, por ejemplo, de la varicela. Es interesante contemplar que los virus presentan afinidad por ciertos sistemas a raíz que existen receptores especiales para virus determinados en sus células. Así vamos a tener, ¿no es cierto?, virus que producen neumonía, que van a afectar el árbol respiratorio, como vamos a tener
otros virus, ¿no es cierto?, como el de la hepatitis, que va a afectar a las células hepáticas. ¿Qué es lo que nos ha pasado con el coronavirus? Que tiene afinidad por diferentes células desde diferentes sistemas.